Fuente dual regulada ajustable por Sara María Sánchez Rey, Juan José Martínez y Cristian Mateo Cortés. La fuente dual regulada es aquella que nos proporciona voltajes en corriente continua. Esta fuente nos va a permitir obtener valores de voltaje tanto positivos como negativos y nos va a permitir graduarlo. Esta fuente se encarga de disminuir la amplitud de la onda y la aplana por medio de un transformador, luego pasa a un rectificador, luego a un filtro y luego a un regulador. El primer instrumento por donde pasa la señal es un transformador, el cual nos va a permitir disminuir la amplitud de la onda. Este tiene un campo magnético que hace que tenga una misma potencia en todo momento. El transformador consta de dos devanados y un núcleo. El primero se encarga de transformar la energía, el núcleo se encarga de tener un flujo magnético y el segundo devanado es el que nos permite abastecer la energía a la carga convirtiéndolo en una fuerza. El segundo instrumento es el rectificador, el cual se encarga de convertir la señal de corriente alterna a corriente directa. Este a su vez está compuesto de diodos rectificadores, los cuales son semiconductores de dos terminales, que permiten que la señal vaya en una sola dirección, ya sea positiva o solo negativa. Están compuestos de ánodo y cátodo como terminales, y esto permite dos tipos de polarización. La polarización directa, la cual es cuando los electrones se ven atraídos por la parte positiva y el voltaje del ánodo es mayor que el voltaje del cátodo. Y está la polarización inversa, que es cuando los electrones se ven atraídos por la parte negativa y es cuando el voltaje del ánodo es menor al voltaje del cátodo. Y en cuanto a los rectificadores de media onda, son aquellos que solo utilizan un solo diodo, que cumple la misma función pero no es tan eficiente. Por otra parte, los rectificadores de onda completa son aquellos que utilizan 4 o 2 diodos, los cuales mejoran su eficiencia. Hablando de un rectificador con 4 diodos, hace que 2 de ellos bloqueen el semiciclo de ondas negativas y los otros 2 el semiciclo de ondas positivas. Conociendo ya los rectificadores y los diodos rectificadores, se deben conocer los puentes de diodos, los cuales están compuestos por 4 diodos, los cuales nos permiten obtener dos señales distintas y permiten el paso a solo una parte, la parte positiva o la parte negativa, bloqueando la opuesta. En cuanto al siguiente paso del proceso, se tiene que pasar la señal por un proceso de filtrado, el cual va a evitar las corrientes de alta frecuencia y las perturbaciones. Este va a modificar la fase y la amplitud y está hecho con condensadores y resistencias. Ya para el último paso tenemos la regulación, la cual se puede hacer con dos instrumentos, un regulador o un diodo Zener. En cuanto al regulador, es un instrumento que se encarga de normalizar la salida de un voltaje específico y puede ser ajustado por medio de un potenciómetro. Y en cuanto al diodo Zener, es el que busca polarizar inversamente. Funciona como regulador de tensión ideal para obtener un voltaje fijo y este se utiliza con una resistencia conectadas a un voltaje de entrada. Para lograr medir las señales que nos va a dar nuestra fuente es necesario la utilización de un osciloscopio, el cual por medio de un oscilograma nos permite ver con coordenadas las señales y su variación en el tiempo. Estos osciloscopios pueden ser análogos o digitales, pero los dos por lo general siempre tienen dos controles, los cuales nos van a permitir la regulación de la señal. En el mercado se pueden encontrar fuentes reguladas de voltaje. Por ejemplo, la fuente regulada dual WP 3005 y también la fuente regulada Jackson 1502 con las siguientes especificaciones. Al realizar el montaje de circuitos es importante tener precauciones de seguridad. Por ejemplo, con la elaboración de circuitos impresos hay que tomar precauciones ya que se utilizan productos químicos peligrosos. Es fundamental buscar la ficha de seguridad, pictogramas y precauciones. Se debe conocer si el químico es inflamable, nocivo, tóxico, irritante o explosivo. Y en caso de emergencia, revisar los primeros auxilios. También hay que utilizar protección ocular, guantes y protección de las vías respiratorias. Al soldar se debe tener la precaución de que las herramientas se encuentren en buen estado y si están calientes esperar a que se enfríen para tocarlas o guardarlas. Igualmente al realizar conexiones hay que tener cuidado ya que hay riesgo de choque eléctrico, quemaduras, golpes, incendios y explosiones. Hay que evitar trabajar con los circuitos conectados. También es importante apartar los elementos metálicos que no se necesiten.
Igualmente es importante recubrir de material aislante las partes activas y evitar los obstáculos en el área de trabajo. En este laboratorio se pretende realizar un proyecto acerca del montaje de una fuente dual regulada ajustable para obtener una fuente de voltaje segura y confiable que permita trabajar con circuitos externos, con valores positivos y negativos de voltaje. Se espera aplicar los conceptos acerca del funcionamiento del diodo, análisis de circuitos, condensadores y distintos conceptos acerca del diseño de una fuente. Para cumplir con este objetivo, primero se va a realizar el diseño en el software de simulación Proteus para confirmar el correcto funcionamiento de este circuito. Posteriormente se va a realizar el montaje de dicho diseño y se van a realizar las mediciones con un osciloscopio para identificar las señales en cada etapa. También se va a realizar en el montaje de la fuente una prueba de cargas para observar qué potencia logra entregar esta. También se va a realizar el diseño de una PCB del circuito. Finalmente se va a realizar el montaje del circuito en una baquelita genérica y se va a realizar una caja aislante que contenga la fuente. Este laboratorio se hace con el fin de reforzar los conceptos acerca de la construcción y diseño de una fuente regulada dual, así como de la aplicación de conceptos, la utilización de distintos componentes y el uso del osciloscopio para medición de señales eléctricas. También se pretende impulsar las habilidades en diseño de circuitos y tener como producto final la fuente dual regulada que sirva para alimentar distintos circuitos. Para el montaje de una fuente dual regulada ajustable se siguieron estos requerimientos. La salida de voltaje dual debe tener por lo menos 10 y menos 10 voltios. Los valores mínimos de voltaje deben ser de 1.25 y menos 1.25 voltios. El diseño debe incluir un puente de diodos o diodos individuales. También se debe utilizar por lo menos un diodo Zener. La fuente de voltaje se debe ubicar en una caja de material aislante con el fin de tener todas las precauciones de seguridad. Se debe realizar el diseño del circuito impreso teniendo en cuenta el tamaño de las pistas, dependiendo de las corrientes que se van a circular, y evitar los ángulos rectos en las pistas. El circuito debe estar soldado en una baquela genérica. Debe contar con una salida fija de voltaje. Para la etapa de transformación se necesita saber que mínimo se necesita un voltaje de 20 voltios, ya que lo máximo que se espera de la fuente es que tenga 10 voltios positivos y 10 negativos, por lo tanto sería de 20 voltios, pero hay que tener en cuenta también el consumo del resto de componentes del circuito. Por lo tanto se va a escoger un transformador de 30 voltios, es decir, que tenga 15-15 a cada lado. Es decir, que la relación de vueltas que tiene el transformador se va a dar de 120 sobre 30, que es igual a 4. Para la etapa de rectificación, se va a utilizar una rectificación de onda completa, es decir, con un puente de diodos. Esto se realiza con el fin de disminuir el rizado de la señal. En este caso, dos diodos se van a polarizar en directo dejando pasar el semiciclo positivo de la señal y se van a polarizar en inverso para evitar que pase el semiciclo negativo. Se van a utilizar 4 diodos 1N4004 debido a que soportan altas corrientes y también porque su voltaje de polarización es 0,6 voltios. Para la etapa de filtrado se va a calcular el valor de los condensadores que se van a utilizar. Para esto se tiene primero el valor del transformador, que es de 15 raíz de 2 voltios, menos 0.6, que es el voltaje del diodo, menos 15, que es el valor de voltaje que se desea. Con este voltaje se va a calcular la capacitancia como se muestra en la presentación, dándonos una capacitancia de 4.453 microfaradios. Este valor se divide entre 2 para utilizar dos condensadores en paralelo debido a la resistencia interna de estos condensadores. Para la etapa de regulación se utiliza el regulador LM317 para la parte positiva y el LM337 para la parte negativa. Se utilizan estos reguladores ya que son utilizados con el fin de construir fuentes de voltaje reguladas permitiendo un voltaje de 1.25 voltios. También porque estos reguladores se pueden ensamblar con distintas resistencias y condensadores para que funcionen sin el uso de demás componentes.
El esquema que se muestra en pantalla es el que se aconseja en la hoja de datos de cada regulador. Los cálculos de la parte de regulación muestran el valor de la resistencia que se debe tener para las salidas fijas de los diodos Zener. En esto se utilizó la corriente máxima que estos diodos Zener pueden aguantar según su hoja de datos. Para el diodo Zener de 11 voltios se utiliza una resistencia de 200 ohmios y para el Zener de 5 voltios se utiliza una de 100 ohmios. Como muestran las mediciones realizadas con el osciloscopio de Proteus, se ve que hay una rectificación de onda completa, por lo tanto el diseño no funciona. Se puede evidenciar el diseño completo en Proteus y también una lista de materiales con los componentes que se van a utilizar en el circuito. En la simulación de Proteus se realiza una prueba de cargas con el circuito a cada lado, es decir, en la parte positiva y en la parte negativa. En este se puede evidenciar que la corriente, la resistencia y el voltaje siguen específicamente la ley de Ohm sin tener ninguna caída. Igualmente, la potencia máxima que se logra disipar en cuanto a esta prueba es con una resistencia de 10 ohmios y una potencia de aproximadamente 10 watts. Con estos resultados de prueba de carga se van a utilizar para comparar la simulación con el montaje real. Igualmente los métodos de evaluación para el circuito cuando ya está montado van a hacer las mediciones con el osciloscopio para evidenciar que la señal es correcta en cada etapa y se va a realizar también una prueba de carga para evidenciar cuál es la potencia que esta fuente logra entregar. Para empezar el montaje de la fuente, en primer lugar se realiza este montaje en un protoboard. En esta diapositiva se logran ver las mediciones que se realizaron en cada etapa con el osciloscopio y también algunos cálculos como los voltajes RMS, los voltajes DC y en el caso del filtrado se puede evidenciar el factor de rizo. Al pasar todas las etapas se puede evidenciar que en la regulación hubo exactamente una línea recta. En la parte positiva pues es positiva y en la parte negativa una línea completamente recta en la negativa. Por lo tanto, esta fuente de voltaje funciona correctamente, ya que da un voltaje continuo. En la prueba de carga 1 se puede evidenciar que la corriente es igual a la calculada teóricamente con la simulación cuando tenemos resistencias desde 1K a 200K. Cuando la resistencia es de 100 a 800 ohmios, se empieza a evidenciar una variación en esta corriente, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, y por lo tanto también hay un cambio en la potencia. Cuando la resistencia es entre 10 y 50 ohmios hay una reducción significativa de la corriente comparada con la que se tiene en la simulación. Por lo tanto, la potencia disipada por la fuente es mucho menor. Se alcanza a disipar una potencia de aproximadamente 6.5 watts. En la prueba de cargas 2 lo que se realizó fue medir el voltaje máximo y el voltaje mínimo al que llegaba con cada resistencia a la fuente. Se pudo observar que este voltaje no tuvo ninguna variación con resistencias desde 1K a 200K. Cuando la resistencia empezó a ser entre 100 y 800 ohmios, se empezó a dar una variación pequeña de este voltaje, es decir, del alcance que tenía cada voltaje en cada lado de la fuente. Pero cuando llegamos a resistencias entre 10 y 50 ohmios, se vio una significativa disminución en los voltajes que estos alcanzaban. Se puede decir que hubo una distorsión específicamente cuando se ponían resistencias desde 10 a 50 ohmios. Comparado con la simulación, se puede ver que los resultados obtenidos son bastante buenos debido a que en la simulación, al llegar a una resistencia de 500 ohmios, el voltaje máximo era mucho menor a 10 voltios. Por lo tanto, los resultados son bastante buenos. Al realizar el diseño del PCB del circuito se tuvo en cuenta que no podían haber ángulos rectos. También fue utilizado un tamaño de pista T50 que tiene un ancho aproximadamente de 1.270 milímetros. Este ancho de pista soporta una corriente aproximada de 2 amperios. Esta corriente es mucho mayor a la que los reguladores pueden soportar, que es 1.5 amperios. Por lo tanto, es correcto este ancho de las pistas. Se tuvo en cuenta igualmente que las resistencias que acompañan a los diodos Zener deben ser resistencias de potencia.
Para empezar con el ensamblaje de la fuente ya física, se soldó todo el circuito en una baquelita genérica y se ubicaron los disipadores de los reguladores. Igualmente, se puso el transformador y se utilizaron unos fusibles, los cuales se pusieron en una base de MDF. La caja aislante que se seleccionó para realizar este proyecto fue en MDF debido al fácil manejo, debido a que tocaba hacerle unos huecos para poder tener las salidas, los switches y demás cosas que se querían tener en la cara de la fuente. Los huecos realizados en la madera fueron realizados con un taladro y también pulidos con unas lijas. Luego se ensamblaron todos los componentes que debían ir en esta cara y se conectaron a las salidas que se dejaron en la baquelita genérica para la conexión del resto de los componentes. En la última imagen se puede evidenciar la fuente ya terminada. Acá se puede evidenciar la tabla de materiales que se utilizó para realizar todo el ensamblaje. En conclusión, se cumplió con todos los requerimientos de diseño de la fuente regulada ajustable dual. Se diseñó un circuito correcto y funcional y se realizaron las mediciones del osciloscopio correspondientes a cada etapa para verificar este correcto funcionamiento. En cuanto a la prueba de carga, se evidenció que con resistencias de 1K a 200K la corriente y el voltaje sigue igual comparado con la simulación en Proteus. Con resistencias de 100 a 800 ohmios se evidencia que empieza a variar la corriente y el voltaje, siendo este cambio muy mínimo. Pero con resistencias de 10 a 50 ohmios se ve una variación de corriente y voltaje significativa. En la prueba de cargas realizada, la máxima potencia que se pudo observar que la fuente entrega es de 6,5 vatios. Se logró pasar de los cálculos teóricos a la implementación y el diseño de la fuente regulada. Se puede evidenciar el correcto funcionamiento de componentes. También se pusieron en practicabilidades de diseño de ensamblaje de teoría, de cálculos sobre el diseño de una fuente y el manejo de hojas de datos de los componentes. Se partió de la teoría y de unos cálculos para obtener un diseño físico óptimo.